Buenas tardes, estimados oyentes del programa Observatorio Internacional de la Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Vamos a dar inicio, también damos la bienvenida a aquellos que van a ver este programa por el YouTube. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema ah, de muy cercano, pero también muy complejo, el tema de la integración andina. Para ello contamos con un amigo de la casa, el doctor Alan Ferli Reynoso, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él no es solo es un investigador, un docente, sino también un insider, porque estuvo de parlamentario andino en el periodo anterior al actual. Entonces conoce desde adentro cómo funciona este proceso. Em, Tiene amplios conocimientos sobre comercio, integración, negociaciones comerciales internacionales, el Asia-Pacífico, la Unión Europea. Entonces, le agradecemos su valiosa comparecencia a este programa, aceptación de este diálogo académico que, como ustedes saben, es abierto, relajado, amistoso. O, con él vamos a revisar algunos aspectos relacionados con las dinámicas actuales de la integración andina. Primero, démosle la bienvenida a don Alan. Bienvenido. Muchas gracias, Marco, por la oportunidad, por la invitación y siempre es un gusto estar con ustedes y con la Universidad Andina, que, como has mencionado, tenemos una larga data de cooperación y de amistad. Muchas gracias. Bien, yo creo que para contextualizar y antes de aterrizar propiamente en la integración andina, tú tienes un gran conocimiento como para ayudarnos a entender el contexto actual, no solo en América Latina, incluso a nivel global. ¿Tú crees que han pasado las mejores horas para el regionalismo en el mundo, en Europa, en Asia, en América Latina? ¿Que hay una cierta declinación de esta tendencia? Bueno, ciertamente es una situación complicada, pero es un contexto de crisis de la globalización, donde hay una fragmentación geoeconómica, donde el orden mundial en la forma que lo hemos conocido, de interdependencia de mercados y propuesta de liberalización, ya no está funcionando y la geopolítica ha vuelto, ¿no? Entonces, en ese escenario, eh, sigue siendo, yo creo, muy importante la integración, aunque pueda tener distintas motivaciones, ¿no? Incluso las normas o criterios como el nearshoring o Mm, friendshoring, ¿no? En términos de proveedores seguros, de socios confiables, redefine espacios y para Europa o para Estados Unidos, la región, por la provisión de estos metales raros que tiene que ver con el litio mm, o energías limpias, etcétera, que produce nuestra región, genera condiciones para un relacionamiento no como países individuales, que ciertamente siempre se puede hacer, pero sería menos ventajoso que si optáramos, aún con el contexto tan complejo, por una integración regional, ¿no? Por una respuesta más articulada. ujú. Ahora, dentro de ese contexto que tú has señalado muy ampliamente, hay varios elementos que luego los revisaremos, pero ¿tú crees que también debemos colocar al ascenso ineludible del proteccionismo y del nacionalismo económico? Bueno, tanto en el contexto inicial
de la pandemia, como después en el conflicto, la guerra en Ucrania, el surgimiento también de fuerzas de extrema derecha a nivel internacional, ha llevado a una restricción de los flujos de comercio, o como el Global Trade Alert o el propio observatorio Exacto. del OMC muestra, el número de trabas al comercio ha aumentado. El propio Ujú, Fondo Monetario eh, señala que efectivamente hay un problema, incluso con el propio paradigma, y en último documento habla de la vigencia de la política industrial, ¿no? O sea, en términos de ver nuevas opciones y hacer llamados a que no se restrinja ese comercio o que no se consolide esa fragmentación geoeconómica, ¿no? Pero ujú, bueno, aún en ese escenario adverso, o sea, creo que vale la pena recordar que la integración regional en general jugó un rol contracíclico. O ujú, sea, cuando había crisis internacionales o shocks externos de los cuales somos dependientes, el comercio interregional fue un amortiguador, fue una ujú, dinámica que permitió tener alternativas a nuestros países, ¿no? Entonces, creo que en cualquier escenario, o sea, aún crítico, o sobre todo también en los nuevos desafíos que plantea la transformación digital, el cambio climático, la desigualdad, eh, necesitamos una mayor integración regional, pese a los pesares, digamos. ujú. Ahora, efectivamente tú lo dices muy acertadamente e incluso voceros de organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, propio FMI, destacaban la relevancia de los espacios regionales como espacios en los cuales en cualquier escenario hacia donde se mueva la globalización en esta nueva fase, van a jugar un rol central, pero exigen elementos también objetivos en términos de eh, interdependencias existentes, de logística, de vías de comunicación, de esfuerzos para dinamizar esos flujos. ¿Te parece que eso, qué es más importante? Estos déficits de infraestructura que indudablemente existen, en particular en América Latina, en Mercosur, en la comunidad andina, o los elementos, estas fuerzas eh, centrífugas de la nueva fase de la globalización. Yo creo, bueno, como tú señalas, tanto CEPAL históricamente siempre lo ha promovido, pero incluso instituciones que no tanto, Así no es. diremos el BID, pero digamos el Banco Mundial, hablaron de mirar a los vecinos, ¿no? Ujú, De, ujú, y plantearon básicamente ahí tres ejes, ¿no? De facilitación de comercio, el tema de la infraestructura que has mencionado y las cadenas productivas regionales como algunos de los instrumentos que, más allá de ideologías, permitiría avanzar en la integración que lo veían como necesario. Entonces, en el nuevo contexto, yo creo que con mayor razón habría que insistir. Ahora, lo que tú señalas también es fundamental, es decir, eh, no es solo el desafío de la globalización o del contexto internacional, sino que América Latina arrastra problemas estructurales no resueltos, ujú, ujú, ¿no? El problema del límite externo, el problema de la heterogeneidad estructural, la brecha de productividades, la elevada informalidad, la baja productividad, la escasa incorporación de ciencia y tecnología y conocimiento en su estructura productiva y exportaciones, la desigualdad, ujú, la pobreza que no ha sido resuelta, la discriminación, la no inclusión. Esos ujú. son problemas que no hemos resuelto y que aún en el superciclo de De crecimiento de las bonanza. materias primas, pues no se resolvieron. O en el Ujú. paradigma anterior de liberalización y apertura, no Tampoco. se resolvieron.
como ujú, tampoco lo resolvió la sustitución de importaciones o el proteccionismo extremo. ujú, Entonces, justamente a esos problemas estructurales se añaden desafíos estructurales, como los que hemos mencionado, del cambio climático, de la transformación digital y otros, y factores de coyuntura, pero que están, o sea, son factores coyunturales con contenido estratégico, ¿no? O que ujú, redefinen la perspectiva estratégica, como el tema de la ujú, geopolítica. Entonces, ujú. es una situación muy compleja. Ahora, uno podría hacer la pregunta a- al revés. Dado ese contexto, nuestros países pequeños o medianos, vulnerables, ¿pueden responder solos a esos desafíos? O sea, ¿es un mejor escenario que cada cual juegue a llanero solitario que buscar una articulación, una cooperación? Yo creo que es lo segundo, ¿no? Pese a Absolutamente. todas las dificultades, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, antes de profundizar en algunos de los aspectos que has señalado, o, ¿qué lugar le asignas al tema de la institucionalización de los procesos? Tú que Bueno, fuiste parte de una institución dentro de esta, eh, algunos consideran exagerada expansión de la institucionalidad, copiando un poco de la Unión Europea que se dio en la integración andina. sí, yo creo que ahí es el viejo debate de supranacionalidad o intergubernamentalismo, ¿no? Decían a la Alianza del Pacífico le falta un poco más de supranacionalidad, a Lacan le sobra, ¿no? Y no es cierto, me parece. Entonces, ahí hay todo un debate, pero yo creo que los diversos autores que han trabajado el tema del desarrollo muestran la importancia del factor institucional, ¿no? Eh, Hay que buscar el justo medio, ¿no? La mejor alternativa. El problema es que nuestra ya débil institucionalidad en nuestros países, con los Mm, cambios políticos, con las amenazas a la democracia, con surgimiento de fuerzas que destruyen esa institucionalidad, pues también afectan al proceso de integración. Entonces yo creo que hoy más que nunca debemos valorizar las instituciones mm, del sistema andino de integración, corregir los errores que haya que corregir, pero es un activo institucional, muchas veces subutilizado, así es. pero yo prefiero tener mil veces ese activo que todavía no ha desaparecido, también como una forma de fortalecer la propia institucionalidad de los países individuales, ¿no? O sea, me parece Mm, que es de ida y vuelta, mm. y en un contexto de crisis en varios de nuestros países, también la integración o los mecanismos o las instituciones de la integración pueden ser de ayuda. Cositas nomás y en el Parlamento andino se consideraba, por ejemplo, que las decisiones de la comunidad andina son vinculantes. Los dos no somos abogados, pero a mí me ha surgido siempre ese problema, porque es también muy abundante, ya estamos en la decisión 922, pero no son o, derecho o regional, ¿no? Me parece a mí, no sé cómo ves tú ese tema. Se cortó un poco, pero No sé si me escuchaste. sí, 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 lo gracias, último sí. perdón. Hay un tema eh, en términos de si la supranacionalidad funciona, bueno, debería, ¿no? O sea, en términos de los fallos del comercio, o sea, si ha habido problemas en el Tribunal Andino de Justicia o debilitamiento del mismo, también eso complica el Ujú, cumplimiento. Si hay políticas unilaterales de los países que recusan la integración, digamos Mercosur, ¿no? Esto también eh, digamos, si en el caso andino eso se produce, limita, ¿no? El cumplimiento.
Respecto a los parlamentos, salvo el de la Unión Europea, el resto no son vinculantes, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, ¿debería avanzarse? Sí, se podría avanzar, pero habría mecanismos a través con la Comisión, con el Consejo, con la propia Secretaría General de la Comunidad Andina, o el otro mecanismo desde los propios parlamentos nacionales que aprueben esa normativa y de allí ir, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba a una implementación regional. O sea, pero para todo eso hace en cualquier escenario eh, falta voluntad política, ¿no? O sea, ujú, hay parlamentos nuestros que han tenido mayoría de fuerzas que han sido gobierno y que no han querido, por ejemplo, darle viabilidad a normativa que fue aprobada en el Parlamento andino, ¿no? ujú. Entonces, pudiendo hacerlo. Entonces, eso es una tarea pendiente. Ahora, ¿sobre qué tema, no? Si entramos a una ideologización, yo creo que Ajá, vamos perdidos, ¿no? ujú, Incluso en el Parlamento Europeo los bloques son por familias políticas. ujú, Entonces allí ya hay un alineamiento, hay una eh, predisposición a señalar, pero bueno, ya están partidos constituidos, partidos, aún así hay surgimiento de la extrema derecha, hay cambios, hay voces que recusan a la Comisión Europea, a los organismos de la integración o incluso países miembros que desacatan, ¿no? O ujú. que cuestionan la propia normativa. Entonces, ese es un problema no solo de la región, sino que lo está Así es. enfrentando el proceso más avanzado del mundo que tenemos como el europeo. Ujú. Ahora, me parece muy interesante lo que acabas de señalar y antes mencionaste también los procesos democráticos. Entonces, las tendencias que tú describiste para la Unión Europea, como tú lo señalas, se dan también en América Latina, se dan en el Asia. ¿Tú crees que ahí están presentes, se están jugando factores globales de deslegitimación de los partidos, deterioro de los sistemas políticos, o, o hay, ¿cuáles consideras tú que tuviste en un parlamento que por esencia es político? Porque no es coincidencia, mera coincidencia que en América Latina tengamos que la judicialización de la politización de la justicia, la tendencias que están minando la legitimidad y la aceptación de nuestros sistemas democráticos, ¿no? Sí, está la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿no? Así es. Y tenemos ahí un problema serio en términos de deterioro de las instituciones. En el caso nuestro, aparte de esos factores que también se comparten, pero adquieren una Ujú, peculiaridad, la elevada informalidad, la mayor desigualdad, la baja productividad, hacen que la pérdida de legitimidad incluso pueda ser más grave, ¿no? O sea, la gente que dice, bueno, ¿para qué me sirve la democracia si no me resuelve los problemas fundamentales ujú, como ciudadano, como población, ujú, ¿no? Y si a esto se añade no solo la crisis económica, recesiones, sino la corrupción, la inseguridad ciudadana, entonces mucha gente está harta y dice, bueno, vayamos a alguna solución por extrema, otras vías. que sea de Ujú, izquierda o de derecha, pero eh, a tiempos tan complicados habría que adoptar soluciones radicales, ¿no? Entonces, ujú. y eso no ayuda, pues, justamente a este proceso de institucionalización del cual estamos conversando. Ujú. Ahora, estos elementos en las últimas 3 décadas, en particular en la región andina, han sido muy importantes, muy frecuentes. Y ahí surge una paradoja que podría ser objeto no de uno,
sino de varios problemas más, pero te pediría ahí que nos ayudes a entender. O sea, la inestabilidad política, por ejemplo, de Ecuador, desde mediados de los noventas hasta eh, pasada la mitad, la primera mitad de la primera década del siglo XXI, fue muy, muy alta. En Perú ha sido igualmente muy alta, pero en Colombia un poco menos. En Bolivia fue en los noventas y algo a comienzos de siglo, pero más o menos han tendido a converger todas estas tendencias. Y en ese escenario, el Perú es el país que tiene el funcionamiento económico más destacado en estas últimas 3 décadas en términos relativos y periodos más amplios con tasas más decentes, más respetables de crecimiento económico. ¿A qué se debe eso? Bueno, en algún momento se habló de que el crecimiento económico y el tema político, la inestabilidad, iban por cuerdas separadas, Así es. pero eso se acabó con la última recesión, que ha sido la más profunda en décadas, o con la situación de la elevada inflación también que sufrimos, bueno, que sufrió toda La la región. región, ¿no? Entonces, el tema es que el crecimiento potencial de la economía se ha ido disminuyendo y se necesita shocks de inversión sustantivos o sustanciales porque ya ese ciclo de piloto automático y que la economía siga creciendo está en cuestión, ¿no? Entonces yo Ujú, creo que siempre hay una conexión, aunque pueda ser en ciclos de tiempo distintos, ujú, entre la economía y la política y más temprano que tarde terminan pasándole factura, ¿no? O sea, ujú, los procesos de inestabilidad. ¿Cómo tú vas a generar políticas de Estado con una variabilidad elevada total. de gobiernos de ministros? Ujú, No es posible una gobernanza que resuelva nuestros problemas, ¿no? Y lo ujú, mismo se traduce a veces con bandazos o ujú, posiciones de la otra en la política exterior. Entonces, eso es un hecho lamentable, ¿no? Que tenemos en la región, no solo en el caso de los países andinos, ¿no? Por ejemplo, en el caso argentino, tener una posición contraria al Mercosur o decidir no ingresar a los BRICS como un ujú, espacio, o sea, priorizando un criterio fundamentalmente ideológico más que el propio interés nacional del país, ¿no? Entonces, ujú, tenemos, lamentablemente, tendencias de que puede que no sea un caso aislado, sino que en las elecciones de nuestros países aparezcan también fuerzas disruptivas de uno u otro signo, ¿no? De uno u ujú, otro signo que compliquen esta cooperación o esta integración, ¿no? ujú. Veo que tu paso en el Parlamento andino te ha dado una solvencia en el manejo político y ahora apelo al economista y quiero preguntarte eh, en una cuestión muy importante que tú has señalado, um, con distintos esquemas, con distintas aproximaciones, unas un poco más eh, que aceptan un activismo mayor del Estado, de alguna forma Perú, Bolivia, y otras más neoliberales o más hostiles a la intervención del Estado. Pero lo que tú dijiste hace unos minutos es clave que tiene que haber un motor del desarrollo, un motor de la inversión. Esos choques de inversión en inversión extranjera en el Ecuador han sido buscados, anunciados, pronosticados por los últimos 3 gobiernos, incluyendo el actual, y no se han realizado. En el caso de Perú, la cuestión es distinta. Ha habido un elevado flujo de inversión, en particular China, también en la minería. ¿Cómo ves tú ese
esa lógica de la inversión puede alimentar un crecimiento sostenido de la economía peruana en este caso, o de otros países que ahora estamos siguiendo el modelo peruano. El Ecuador está queriendo o licitar todas las regiones para la minería, básicamente en Canadá. Entiendo que no con la misma lógica, pero o el tema del litio que tú mencionabas al inicio, o es una oportunidad y una opción a la cual se aferra Bolivia, Chile también, Argentina en parte. Entonces, ¿cómo ves tú desde las lecciones que esa subida impresionante de la inversión o minera ha generado para Perú? Yo creo que hay que recordar que el mayor porcentaje de inversión es la inversión doméstica Así, y que la inversión extranjera es 15, 20% en del el mejor de total. los casos. Ujú, Entonces, digamos, descansar con la esperanza o expectativa de que la inversión extranjera va a generar el crecimiento sostenible del país me parece que es un error. así Puede es. ser un complemento, pero Ujú, la base fundamental es la inversión doméstica. Y en la inversión doméstica, buena parte de los actores son medianas, pequeñas empresas. ujú, ujú. Entonces, poner todas las condiciones de la economía o los incentivos para la gran empresa o extranjera, me parece que no conduce a tener una sostenibilidad o una diversificación productiva, ¿no? Perdón, tú colocas ahí también el papel que, según trabajos de la CEPAL desde hace poco, y que ahora es un tema cada vez más discutido, esto del famoso gasto tributario y los incentivos no explícitos, no transparentes, también se han dado en Perú. Sí, o sea, en Perú, pese a que el discurso ha sido de política transversal, de no incentivos, de no discriminación, que el mercado sea el que defina, ha habido políticas explícitas de incentivos para la minería, ha habido políticas tributarias y de otro tipo de reinversión o de impuestos para la agroindustria, ¿no? Y el debate está en si deben ser mantenidos o, o si debe aplicarse a otros sectores, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, uno tiene que las tasas de expectativa de inversión o datos de inversión son poco halagüeñas, pese a que haya un efecto rebote o hay algunos indicadores de que podría estar comenzando una cierta reactivación. Pero esa reactivación del corto plazo va a estar limitada si es que no hay un shock de inversión. Entonces, minería, agroindustria, bueno, a mí me parece que está bien siempre que paguen los impuestos, siempre que respeten estándares medioambientales, ujú, estándares laborales, pero hay otros sectores o motores de crecimiento que son fundamentales que se articulen. Incluso aquellos que han sido probados, digamos, de poco riesgo en incurrir en ello, como el caso del turismo, el caso ujú, de la acuicultura, el caso de la industria forestal, ¿no? ujú, En el caso del Perú, eso incluso se mencionó como sectores a promover. Un ministro hace unos años, algunos lo acusaron de intervencionista, que estaban volviendo a los años 70, ¿no? O, como hemos comentado al inicio, una nueva política industrial. No una ujú, política industrial de protección infinita o de cierre de mercado, sino una política industrial en los términos, por ejemplo, que Mazzucato está plantea. planteando o que el propio Fondo Monetario, la OECD y organismos multilaterales están discutiendo, porque Ujú, se necesita, ¿no? Algún tipo de mecanismo de concertación, de interacción Estado-mercado, de políticas estables de largo plazo, donde los actores tengan una participación activa, ¿no? Para que esto sea sostenible. Entonces, justamente si hay inestabilidad, son los actores privados, los actores de la sociedad civil, los actores académicos y otros los que deben tener también una presencia y participación que empujen la estrategia o que mantengan una senda que no sea ujú. revertida por los cambios políticos, ¿no?
Claro, Ujú, esto es más fácil de decirlo que hacerlo, pero yo creo que hay que intentarlo porque si no, no vamos al hoyo, ¿no? ujú. Ahora, tú dijiste una cuestión que tiene varios bemoles allí. El uno es, o sea, en el caso peruano, o no, efectivamente no es solo la minería, el turismo o en Perú y en Colombia es muy, muy importante, más o menos alrededor de 5 millones de turistas anuales, ¿no es verdad? Entonces eso era muy, muy importante. La pregunta sería, todo ese foco de desarrollo, ¿cuál es tu evaluación de ese polo de desarrollo en el norte, del litoral norte y parte de la zona hacia la sierra peruana de agroindustria, vegetales, frutas, eh, destinadas al mercado mundial? Hasta acá nos ha llegado unas visiones muy, muy optimistas, muy prometedoras de ese emporio, o tú tuviste como tu sector de investigación en la bioeconomía y me parece que allí nos puedes dar elementos interesantes para ver, bueno, cómo se evalúa casi 2 décadas de establecido ese proceso, el rol que está jugando, en este caso, para la economía peruana y regional No, también. sin duda que ha tenido un desarrollo extraordinario en términos de posicionarse como primeros productores en frutas, hortalizas o los berries. En el caso de arándanos, son complejos con sofisticación tecnológica, eh, pero también ahí se recuerda que las irrigaciones fueron hechas por el Estado, Ujú, ¿no? Las grandes irrigaciones fueron hechas por el Estado. No hubiera podido haber esa rentabilidad sin esa presencia o acción previa. O hay críticas que hablan de una suerte de neolatifundismo que ya, puede complicar, digamos, una sostenibilidad. Otros problemas que tienen que ver también con las fuentes de agua. La costa peruana es una faja desértica, ¿no? Con algunos oasis, ¿no? Entonces ahí está el debate también sobre si esa la huella ecológica que se tiene la huella de carbono, de agua en esas exportaciones, ¿no? Y el otro debate también más de fondo respecto a la seguridad alimentaria y otros, es decir, eh, cuál es la asignación de recursos, debería ir todo al exterior. Y esto no es solo, bueno, hay productos que digamos, no es que los espárragos son parte de la dieta popular y que sin ujú. eso no podemos vivir, La quinoa pero, sí. pero también tenemos, ¿no? El caso de productos que tienen mercados nicho, donde también, o orgánicos, donde nos hemos posicionado, ¿no? El cacao orgánico, el banano orgánico, el café orgánico, la quinoa, ¿no? Y otros productos de la biodiversidad nativa. Entonces, esos productos no pueden jalar a toda la economía, pero sí le cambian la vida a los pequeños productores Exacto. de la Ujú, sierra o de la selva, ¿no? Y que además mantienen, reproducen los conocimientos tradicionales, cuidan los recursos, ¿no? Y al mismo tiempo hay hay allí un problema de la deforestación, de la ujú, minería ilegal, ¿no? Y que son amenazas serias y fundamentales internas, a las ujú, cuales se suman otras que son externas, como por ujú, ejemplo la disposición unilateral de la Unión Europea de que no va a recibir exportación agrícola que venga de áreas deforestadas, ¿no? O Novel Foods en Europa o la normativa GRAS en Estados Unidos. Entonces, hay limitantes internos, pero también hay ujú. limitantes externos. Los internos, bueno, tendremos que solucionarlos como sea, como se pueda, pero los externos yo creo que requieren una cooperación regional para tener posiciones conjuntas y tratar de
de avanzar con un mayor poder de negociación para Ujú, tener mejores condiciones. ujú. Ahora, una cuestión allí, em, es indudable, no sé cómo lo veas tú, pero me parece que Perú es el único país de la región andina cuyo estado conserva una mayor capacidad, un mayor margen de maniobra. En el caso ecuatoriano, estamos con altísimos niveles de endeudamiento, con desequilibrios fiscales cada vez más profundos, enfrentando una retirada completa de la inversión pública, incluso en cosas elementales de salud, de educación, de vialidad, etcétera. ¿Cómo ves tú eso? Me pones en problemas. Porque O sea, desde el punto de vista macroeconómico, es cierto, o sea, la inflación está en el rango de 3%, los desequilibrios fiscales no son muy tan grandes, graves. o sea, Mm, se ha incumplido la meta de déficit fiscal, pero estamos hablando no más del 3%, o mm, sea, de 4, o sea, son cosas perfectamente manejables, ¿no? Las reservas internacionales en términos de exportaciones o de productos, o sea, son importantes. La deuda como porcentaje del PBI tampoco es muy grande en comparación a otros países al de resto. la Ujú, región. O sea, en ese sentido del marco macroeconómico, yo creo que sí hay algún espacio o margen de ujú, maniobra, pero vuelvo a lo que comentábamos hace un momento. A mí lo que me preocupa es el tema político institucional. Es decir, si yo no tengo los mejores cuadros o hay corrupción o hay violencia o hay componendas o distintas versiones del capitalismo de amigos, ¿no? Del crony capitalismo ujú, que ya viene ujú, de hace tiempo con las grandes ujú, transnacionales, pero al mismo tiempo eh, llegan a capturar espacios del Estado, sectores informales o ilegales, ¿no? O del narcotráfico y otras. Entonces, eh, digamos, no basta el espacio o el margen de maniobra macroeconómico. interesante. Es Ujú, estupendo que lo tengamos, ujú. pero con ese margen de maniobra no vamos a tener un crecimiento sostenible si es que no se hacen cambios profundos en el tema institucional que ha sufrido muchos golpes en los últimos tiempos. No, sí, yo decía, porque desde los trabajos, viendo desde el Ecuador y desde los trabajos de la CEPAL, las respuestas de los estados frente a los desafíos del COVID, el que mayor margen de maniobra tuvo para ayudar de alguna manera a las empresas, incluso más que Chile. Chile tuvo que descapitalizar a las AFP, pero visto comparativamente el Perú jugó un rol activo, Sí, un pero activismo. tuvimos la tasa de muertos per cápita más elevada del mundo, Ujú, porque el sistema de salud estaba hecho un desastre y el sistema ujú, educativo estaba hecho un desastre y las condiciones de infraestructura y conectividad estaban hechos pedazos. ujú. Entonces, el famoso milagro de crecimiento era una ilusión, Ah, porque fue a costa interesante. de la no satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales de la población. Entonces, eso tiene que cambiar, porque si Por supuesto. volvemos a reeditar el mismo crecimiento en las cifras macroeconómicas, no estamos yendo hacia un desarrollo inclusivo. Y ese es el problema central, el Y eso colapso se muestra, de la y eso salud. se muestra en el mercado laboral. O sea, eso te iba a Por preguntar, supuesto, si algo nos mostró la pandemia del COVID, es la magnitud inmensa, casi dos tercios de la población económicamente activa vinculada a actividades informales. que Ahora, tenía esas, que salir a vender aunque exacto, se contagiara porque si no se moría de hambre. Tenía que así es. vender día a día. Ajá, pero hay me parece interesante escuchar tu opinión. Bolivia con la ciudad del Alto y Lima con el sector de, ¿cómo se llama? Donde hay toda esa
informalidad, en ediciones, en piratería informática, que son esos centros comerciales interesantísimos donde hay de todo. Entonces la pregunta era, esta informalidad es muy heterogénea en realidad y hay sectores que generan altas tasas de ganancia. Em, en el caso de Perú, esos sectores, esa apuesta por una inserción informal en algo que, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay están haciendo en software, en algunas cosas de relacionamiento con el exterior, ¿te parece que tiene algún aporte para buscar esta salida, ya no solo en el sector agrícola o en el sector minero, sino en el sector servicios? Mira, como el BIT ha mostrado, hay potencial en servicios basados en conocimiento y en otros rubros. Y yo voy a repetir algo que dijo Rosemary Thorpe, esta historiadora económica con Bertrand. Además hizo análisis comparado Perú-Colombia también, que el Perú muchas veces había salido de sus crisis económicas no gracias, sino a pesar de sus políticas económicas. Ujú, Entonces, por ejemplo, hay un clúster que se ha creado casi espontáneamente en Arequipa de startups y de tecnología. Eh, Hay exportación de software, está el tema de mantenimiento y reparación de naves que hizo el CIMA, que tiene que ver con la ujú, Marina de Guerra y que en un momento quiso privatizarse. eh, ¿No? Entonces tenemos efectivamente eh, esfuerzos que son heroicos, ¿no? Que no tienen la escala suficiente, pero que ujú. con políticas adecuadas Se podrían potenciarían. desarrollarse. Entonces, el tema es que esas políticas no llegan o los políticos están viendo cómo llenarse los bolsillos, él y su parentela o sus amantes, y no estamos pensando en políticas de Estado que beneficien a toda la población. Ujú. En ese sentido, ¿tú coincidirías en que, tomando en cuenta el peso que ha adquirido en el último periodo la corrupción, que se manifiesta en inestabilidad política, ahí la presencia de redes del delito transnacional que tú has visto en el Ecuador ha llegado al clímax, están forzando a replantearnos el sistema tributario, la política fiscal, el tema de un contrato social nuevo para establecer ciertos pesos y contrapesos en nuestros países para que pueda funcionar una democracia moderna, digamos. Bueno, yo creo que los riesgos que se han manifestado en Ecuador los tenemos. Y que si no se actúa inmediatamente, vamos a tener estallidos como los que han ocurrido. O Ujú, sea, la procesión va por dentro, como dice, ¿no? ujú, No es totalmente visible, pero hay señales preocupantes de que esos sectores tienen un poder creciente en algunas regiones o en la propia Lima y que puede desbordarse, ¿no? ujú, Entonces, por eso también es fundamental la cooperación internacional en ujú. términos de manejar los temas de seguridad, lo de compartir Información. información y como tú mencionabas, hemos comentado los acuerdos que se hacen en la comunidad andina, por lo menos de diálogos o intentos de coordinación para enfrentar conjuntamente, son muy positivos. Eso es lo que tenemos que hacer porque no es un tema de un país, es un Así tema es, regional, es un tema así es. internacional, son las nuevas amenazas, son los nuevos factores que desestabilizan naciones y que tenemos que ver no solo a nivel andino, América Latina, sino también en la cooperación internacional. Ujú. Ahora, allí en ese plano, la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene algunos docentes, entiendo que el del Departamento de Estudios Internacionales, más que desde de la Facultad de Economía, que han tenido trayectoria en propiciar desde la perspectiva del Perú esta cooperación con sus vecinos en estos temas, ¿no? Seguridad, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? ¿Crees que la academia podría jugar un rol en este
sistematización, propuestas en este campo. Sí, bueno, en el caso nuestro, Relaciones Internacionales está junto con Economía en la misma facultad y entonces eso crea Ah, por lo ya. menos un espacio importante de sinergia que no se utiliza plenamente, pero que hay espacios ahí de diálogo importantes. Ujú, Yo creo que la academia tiene un rol crucial que jugar en la ujú, formulación de políticas y creo que también estamos en deuda en términos así de es. las propuestas, ¿no? Ujú, A veces nos hemos ganado por la coyuntura o nos hemos eso es. debilitado por las crisis, pero creo que allí también debe haber una cooperación, ¿no? Por Ujú, ejemplo, con la Andina podríamos hacer mucho más cosas juntos, con ujú, otras ujú, universidades de Colombia, de Bolivia, porque los ujú, temas son similares. Deberíamos ujú, pensar conjuntamente, formar equipos, gabinetes, ujú, ujú, que nos permitan avanzar en ese camino. ujú. Ya, bueno, para ir terminando y cerrar con algo de la integración andina más específicamente, tú que sigues mucho más profundamente estos procesos, todos los, el Ecuador que considero, si no equivocarme, es el único país que no ha regresado al nivel pre-COVID. El comercio intrarregional andino ha retornado ya al nivel pre-COVID, más o menos, grosso modo, en el caso de Más Perú o y de menos, o Lacan. sea, hemos tenido años donde disminuyó, por ejemplo, el INTAL, que tiene este observatorio Ujú, permanente en su boletín Conexa, muestra sistemáticamente esos avances. Hay momentos en que ha disminuido, ha aumentado, a veces ha crecido más el comercio extrarregional que el ujú, regional, pero seguimos con el problema estructural del bajo comercio intrarregional entre ujú, nuestros países y esa es una limitante, aunque hay que recordar que los que se llamaban acuerdos de integración profunda y que podían tener un potencial extraordinario como la Alianza del Pacífico, tiene ujú. aún menos comercio intrarregional que el de la Así comunidad es. andina, ¿no? Entonces, Ujú, es un problema difícil de romper, pero que tenemos que abordar de todas maneras en un ujú. esfuerzo conjunto. Ya, unas últimas preguntas. Una, me dijiste que tuviste temprano una reunión de la Red Pacífico, o de Asia. em, por lo que acabas de señalar, me parece muy importante. ¿Tú consideras que tiene viabilidad, tiene futuro? ¿Quién tiene más viabilidad y futuro? ¿La Alianza Pacífico o la Comunidad Andina? Yo creo que se puede haber complementariedad, ¿no? Claro, Porque Perú y Colombia forman parte de ambos bloques. así es. Ecuador está a puertas de ingresar a la Alianza del Pacífico, ojalá que se concrete, ¿no? Y, por ejemplo, la zona de libre comercio que hay en la Alianza del Pacífico entre Perú y Colombia viene de la CAN, del proceso de liberalización de la CAN. Claro, Entonces, yo claro. creo que ese tipo de cosas hay que fomentar. Hay una agenda digital en la Alianza y en la CAN. Está la Carta Ambiental en la CAN y hay una agenda en ese sentido en la Alianza. Mm, Bueno, juntemos esas ujú, agendas y busquemos sinergias, ¿no? Yo creo que se puede complementar, ¿no? En la alianza tenemos todos acuerdos con TLCs con Estados Unidos y con la Unión Europea. Hay países de la CAN que no los tienen, ¿no? Ecuador. Entonces, ¿por qué no buscamos extender ese margen de preferencia o darle las mismas condiciones que damos a inversionistas extrarregionales a los que son regionales, Ujú, promoviendo así cadenas de valor más bien entre nuestros países, nuestros ujú. La empresarios? prensa del Ecuador traía hace pocos días esta adquisición que el Grupo Gloria, que a mi modo de ver es la cadena regional de valor más importante de la región andina y que se prolonga hasta América Central y más al sur también, adquirió algunas capacidades acá, nuevas acá en Ecuador y que le van a dar indudablemente una mayor presencia. ¿Cuál es tu balance sobre la situación actual de las cadenas globales de valor en relación con lo que tú mencionaste, que me parece muy importante, con que este redespliegue de las cadenas de valor con el nearshoring y el friendshoring abre opciones
en ese plano, en las cadenas globales, o es que tenemos que avanzar en construir cadenas regionales? Bueno, todos los datos muestran que nuestra participación, salvo México y Ujú. Brasil en las cadenas globales, es marginal, ¿no? Así Y es, en las cadenas globales que estamos al inicio de la cadena, no en, así es. en la parte más dinámica. Chile y Ujú, Perú en minería, pero están al inicio, los cambios tecnológicos, otros los hace Canadá, los hacen otros ujú. países y no los nuestros, ¿no? Entonces, las cadenas regionales yo creo que son lo central y fundamental. Creo que un dato positivo es que las multilatinas o las empresas, Ujú. la inversión de empresas de nuestros países han salido a la región por lo menos, otras tienen alcance mayor, y creo que habría que promoverlas, el mayor vínculo, las mejores condiciones que a veces les damos a las empresas de Estados Unidos, asiáticas, europeas, y no le damos a las empresas Así latinoamericanas. es. Yo creo que Ujú, debemos partir por ahí. ujú. Démosle por lo menos el mismo trato que le damos a las extrarregionales. Exacto, Y creo que exacto. eso daría un impulso. Ujú. Ahora, dependiendo del resultado de las elecciones en los Estados Unidos, pero parece inexorable que las tensiones geopolíticas y esta transición hegemónica que nadie sabe cuánto vaya a demorar, va a agudizarse. Y por lo tanto, estas presiones externas para que la región se posicione en uno u otro bloque de esta fragmentada globalización van a aumentar. El hecho de que Perú haya construido una alianza bastante clara, firme con China desde los años 90, con una serie de posicionamientos, de acuerdos, de alianzas estratégicas, lo del puerto de Chancayes, ¿no? Sí, Shanghái. El puerto ese que va a ser un hub del comercio regional hacia el Asia, eh, no le plantean a Perú problemas en el escenario del futuro inmediato con la potencia hegemónica regional declinante. Bueno, no tendrían que generarlo porque en realidad nuestros países deberían poder desarrollar vínculos y relaciones con todo el mundo, con los Así es. países amigos, Por- flujos comerciales de inversión, aunque como tú dices, con este elemento geopolítico hay preocupaciones, hay publicaciones en Estados Unidos, en la Universidad de la Defensa y otros autores que ven con alarma esa inversión china, o se preocupan ahora que los chinos tengan el control de la electricidad en Lima, que el puerto de Chancay podría ser, en caso de un conflicto, fuente de aprovisionamiento de barcos chinos, en el caso de un conflicto. Bueno, ya realmente eso por lo menos escapa a mi análisis, a mi proyección. No, no tengo yo la capacidad de avisorar eso, pero me parece eh, exagerado en términos de un conflicto eh, o de la necesidad de polarizar. Al mismo tiempo, sabemos que esas presiones existen, por ejemplo, en la tecnología 5G, Así eh, es. en lo que ha habido, lo que ha pasado con Huawei, ahora lo que está pasando en Estados Unidos que quieren prohibir o obligar a vender a TikTok. Entonces, Ujú, eso va a ser creciente. ¿Cómo vamos a ujú, responder? Pues no lo sé, ujú, porque efectivamente podemos quedar en el medio, acá a veces dicen lío de blancos, ¿no? O ujú. sea, Allá entre ellos. de las grandes potencias y quedamos nosotros en el medio cuando no tenemos vela en ese entierro, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Ahí O a sea, no, propósito, no sé si tú has visto esa propuesta que se hizo hace un par de años del el nuevo no alineamiento activo de estos profesores chilenos y sí, argentinos. ¿Cómo le ves? claro, ahí hay toda una discusión entre ese concepto o el de autonomía estratégica, ¿no? Que se ha hecho en Europa y que también se plantearía para aquí. Pero es la misma situación, en un grado de polarización, ¿cuál es el margen de autonomía o de no alineamiento activo? O Ujú. sea, en teoría deberíamos poder hacerlo, pero en la práctica vamos a sufrir presiones muy concretas. Así es. Este,
¿no? De diferente signo, ¿no? Ujú. El caso de Ecuador, lo que pasó con la Con supuesta la, chatarra ah, de los no, aviones y tuvo que vergonzoso. retroceder porque se le cerraba el mercado del banano en Rusia y se les complicaba la vida porque ya les había resuelto un problema previo. Así Entonces, es. esas presiones van a haber de tirios y troyanos, ¿no? Entonces, ¿cómo no Mm. vamos a manejar? Yo creo que en cualquier escenario, mejor si vamos juntos que solito cada uno aislado. Ujú. Y para cerrar con esto, sí, te agradezco mucho Ya parece tu. político tradicional, está cerrando hace 20 minutos ya. No, ahorita sí cerramos. No, Que, con gusto, con gusto. volviendo a esto de que estábamos hablando hace, de la cooperación en estos temas para enfrentar estos desafíos externos del delito transnacional, de las redes del delito transnacional, ahí se habla concretamente de un foro y de un observatorio de este problema en la región andina. ¿Tú crees que allí podría darse una cooperación andina, PUCP, alguien en Colombia, alguien en Perú, para impulsar las propuestas en ese campo? Yo creo que sí, yo creo que es importante avanzar en esa línea y no solo en los observatorios, sino en las políticas concretas, ¿no? Ujú. Y a nivel bilateral, por temas de seguridad, por temas de terrorismo y otros, se dieron cooperaciones previas. Yo Así creo es. que hay que extenderlo a todas las esferas que sea posible y ahí la academia, con esa sistematización de información o alcance de propuestas, puede colaborar bastante en ese camino. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Alan. Esperamos continuar entonces dentro de esa línea y esperamos también volver a contar en alguna otra oportunidad en forma quizás con algún tema un poco más específico, más preciso. Ahora reflexionamos, pero me parece que nos has ayudado muchísimo a tener este panorama de conjunto que es muy útil. Te agradecemos y te dejo en tus últimas palabras. Muchas gracias a ustedes y no nos desanimemos ni en la lucha por el desarrollo inclusivo y sostenible de nuestros países, ni por la integración regional. Sigamos bregando pese a los pesares. Un Muchísimas abrazo para gracias, todos. Alan. Gracias por ese mensaje positivo. Buenas noches.